¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Transiciónate. En el vídeo de hoy quiero preguntarte, ¿crees que es posible jubilarse con un patrimonio de 500.000 euros para siempre? Lo que vamos a ver hoy es una sencillísima estrategia de inversión que puedes utilizar para sacar un sueldo medio mensual en España, que serían unos 2.000 euros brutos al mes, con una sencillísima estrategia de inversión, como digo, que es traído de un tweet de un inversor muy conocido últimamente en redes sociales y asesor financiero llamado Jorge Sieiro. Principalmente, antes de pasar a ver esa estrategia de inversión, las personas podemos decir que tenemos dos grandes fases en cuanto a la creación y consumición de riqueza en nuestro patrimonio personal. Tenemos la fase, como digo, de acumulación, que es decir, cuando empezamos a trabajar, ya sea con 20, 25 años, toda nuestra vida laboral estamos ganando dinero, estamos activos con un sueldo, con un trabajo por cuenta propia, como sea, pero estamos acumulando riqueza, estamos ahorrando, estamos invirtiendo, y luego llega la edad de jubilación en la que toca ahora disfrutar de todo ese patrimonio acumulado, toca retirarse de nuestra vida activa como trabajadores y disfrutar en definitiva de ese patrimonio. Esta es una distinción muy clara: fase de acumulación, edad laboral de una persona hasta los 65 años actualmente, 67, dependiendo un poco, hablo sobre todo los datos de este vídeo van para España, y fase de distribución en la que esos jubilados, esas personas disfrutan de ese patrimonio y se pagan mensualmente un salario. En España tenemos un sistema de pensiones público que actualmente sigue siendo sostenible de manera también muy cuestionable a base de deuda y otros factores, pero que probablemente dentro de 20, 30 años sea muchísimo menos sostenible, las pensiones sean muchísimo más bajas, y es por ello que siempre os recomiendo ahorrar e invertir en esa fase de acumulación, como digo, necesaria para llegar a una jubilación sin bajar tu nivel de vida. De hecho, en este vídeo que te comento hablamos sobre la fase de acumulación, en la que te explico las dos estrategias de inversión que yo personalmente voy a seguir para acumular mi patrimonio de cara a la jubilación. Y en el vídeo de hoy, aprovechando esta estrategia que he visto de Jorge Sieiro, vamos a hablar de la fase de distribución, de cómo una vez ya has acumulado un patrimonio determinado, en este caso vamos a ver el ejemplo con 500.000 euros, puedes conseguir una renta perpetua, es decir, una renta para siempre, independientemente de la edad a la que te jubiles, de 2.000 euros mensuales, que es el sueldo medio mensual en España, y además ajustado por inflación. Así que si te interesa, de verdad, quédate, va a ser interesantísimo, seguramente sea algo que no has visto nunca y seguramente te vaya a sorprender en algunos puntos. Así que vamos al ordenador a verlo todo en detalle. Vale, pues nuestro objetivo, ya estamos por aquí por el ordenador, como hemos dicho en la intro, es conseguir 2.000 euros brutos al mes, ajustados por inflación, es decir, 2.000 euros de hoy que crezcan a un 2,5-3% anual, que se revalorizan con la inflación, y además 2.000 euros, esos 2.000 euros para siempre. Vamos a probar primero a lo bruto, ¿no? Como se suele decir. Estamos aquí en la página web Portfolio Visualizer, ¿vale? Que la podéis utilizar, tiene versión gratuita, que es la que estoy utilizando yo para este vídeo. Y yo tengo aquí ya los portfolios guardados y vamos a abrir el portfolio de cash, es decir, tener todo tu dinero en efectivo. En este caso en letras a 3 meses, ¿vale? Del tesoro. Fijaos, nos vamos aquí a editar portfolio, está todo en inglés, pero bueno, os lo voy a ir traduciendo conforme vamos haciendo el supuesto. Aquí, como he dicho, vamos a tener 500.000 euros en cash. Lo ponemos aquí, 500.000, estos son 50, 500.000 euros. Vamos a jubilarnos, imaginaos que nos jubilamos en el año 2000 hasta 2024, incluimos hasta el mes actual de junio de 2024. Cash flow quiere decir retiros. ¿Vamos a hacer retiros? Sí, hemos dicho que queremos un sueldo mensual, retiro una cantidad fija. ¿De cuánto va a ser esa cantidad? De nuestros 2.000 euros, 2.000 euros que nos vamos a pagar mensualmente como sueldo, ajustados a la inflación, por supuesto, y una frecuencia de retiro de mensual, porque comemos todos los meses, ¿verdad? El rebalanceo lo vamos a dejar por defecto, anual, y aquí no vamos a tocar nada más. Vamos a darle a analizar el portfolio. Ya lo tenemos, y fijaos que lo primero que os tiene que llamar la atención es que no llega hasta 2024. Empezamos en enero de 2000 y termina en mayo de 2020. ¿Por qué? Pues aquí lo vamos a ver. Esta es la gráfica que nos interesa. Fijaos, estamos aquí, empezamos con 500.000 euros en enero del año 2000, y fijaos que nuestro capital se ha ido diluyendo como un azucarillo, no nos ha proporcionado nada de rentabilidad porque obviamente es liquidez. Entonces, si nos jubilamos en el año 2000 con 65 años, por ejemplo, y llegamos a 2020 con 85 años, habríamos consumido todo nuestro capital.
en el 31 de mayo de 2020. Con lo cual, imaginaos que vivimos 90 o 95 años, pues ahí tenemos 5 o 10 años que ya no podríamos, no tendríamos patrimonio para seguir pagándonos esos 2.000 euros mensuales. Con lo cual, teniendo en cuenta que probablemente no tengamos pensiones de aquí a cuando yo o personas jóvenes como vosotros nos jubilemos, esta no es la estrategia ideal porque tu patrimonio se diluye y llega un momento en el que te quedas a cero. Entonces te dirás, ¿pero existe entonces, Alejandro, una estrategia que nos permita esto? Sí, existe y vamos a verla, pero lo primero que vamos a entender son los pilares básicos, las premisas de las que tenemos que partir. Es que para conseguir una renta perpetua de 2.000 euros mensuales con un patrimonio de 500.000 euros, que es lo que tenemos, necesitamos una estrategia de inversión que nos permita lo siguiente. Lo primero es que nos permita conseguir una renta perpetua. Esto quiere decir que tenemos que conseguir sacar 2.000 euros brutos al mes como sueldo y para siempre, independientemente de la edad a la que nos jubilemos. Lo segundo que nos tiene que permitir esta estrategia es que esos 2.000 euros se revaloricen al mismo ritmo que la inflación. Imaginaos que cobramos 2.000 euros el primer año, pero esos 2.000 euros dentro de 10 años deberían ser 2.700 euros, con una inflación del 3%, y dentro de 20 años deberían ser 3.600 euros. Lo tercero que nos tiene que permitir esta estrategia es preservar el capital inicial. No queremos diluir nuestro capital, queremos extraer un sueldo mensual y además preservar ese capital. Ese capital de 500.000 euros también debe revalorizarse con la inflación, con lo cual 500.000 euros de hoy serán unos 670.000 euros dentro de 10 años, incluso unos 900.000 euros dentro de 20 años, asumiendo una inflación del 3%, siendo muy agresivos con lo que es la inflación. En España normalmente siempre está entre el 2, 2,5% históricamente. Lo cuarto que nos tiene que permitir esta estrategia es que debemos poder aplicarla en el peor periodo posible. Ahora vamos a ver el ejemplo de si nos jubilamos en el año 2000, que hemos tenido una crisis.com en 2001-2002 y una crisis financiera pocos años después en 2008. Con lo cual ese es el periodo que históricamente vamos a estudiar jubilándonos en el año 2000. Y la quinta premisa de la que tenemos que partir es que sea una estrategia simple, que sea una estrategia que no necesitemos ningún experto, ningún asesor financiero para implementar, sino que nosotros mismos podamos implementarla con facilidad. Entonces, lo primero que tenemos que ver antes de saber qué estrategia vamos a implementar es qué rentabilidad necesitamos para conseguir esa renta perpetua y poder sacar 2.000 euros al mes con ese patrimonio de 500.000. Y esto es muy sencillo de hacer, lo podéis hacer cualquiera. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Lo que hay que hacer es multiplicar 2.000 por 12 meses. Son 24.000 euros anuales brutos, ¿vale? Entonces, si dividimos los 24.000 euros anuales entre nuestro patrimonio de 500.000 euros, nos da una rentabilidad, fijaos, del 4,8%. Es decir, necesitamos una rentabilidad real después de inflación del 4,8% para poder tener este supuesto de una renta perpetua de 2.000 euros con un patrimonio de 500.000. Y obviamente la mayoría de vosotros me diréis, bueno, pues ya está, me meto al SP500 que después de inflación históricamente ha dado un 7% de rentabilidad y ya está, ¿no? Si necesito un 4,8 y el SP500 me da un 7%, ¿a qué le voy a meter mejor el dinero que al SP500 para conseguir esta renta perpetua? ¿Problema cuál es? Que el SP500 esa rentabilidad la ha dado históricamente, pero ha tenido periodos de 5, 10, 15 años donde no ha dado ni mucho menos esa rentabilidad media anualizada. De hecho, el periodo que vamos a analizar, de 2000 a 2024, si hubieras tenido la mala suerte de jubilarte en los años 2000, vamos a ver qué hubiera ocurrido, porque te va a sorprender. Fijaos, vamos a meter todo a la renta variable americana, ¿vale? Estamos aquí, al mercado americano. Nos jubilamos en el año 2000, como hemos dicho, incluimos hasta la fecha 500.000 euros de patrimonio, como antes. Retiramos 2.000 euros de manera fija, ajustado a la inflación, retiros mensuales, y vamos a darle a analizar. Lo ajustamos por inflación y fijaos, ojo, según la historia, el SP500 da un 6-7% de rentabilidad media anual, pero ¿qué ocurre? Que al jubilarnos en el año 2000 tenemos la crisis.com, donde el mercado se desplomó, el SP500, una barbaridad, y luego llegamos a la crisis financiera 2007-2008, donde se desploma una barbaridad. Si tenemos la mala suerte de jubilarnos ahí en el año 2000 y sacamos 2.000 euros mensuales de sueldo para pagarnos, fijaos nuestro patrimonio de 500.000 cómo hubiera evolucionado. Ya por mucha rentabilidad que hubiéramos generado, ya estas caídas de estas crisis financieras, de estas crisis.com y financiera, no nos habría permitido recuperarnos y nos habríamos quedado sin dinero el 30 de abril de 2019. O sea, incluso antes nos hubiéramos quedado sin dinero antes que invirtiendo, o sea, que teniendo el dinero simplemente en el banco.
Como ves, el gráfico habla por sí solo. Todo al SP500 a renta variable para la fase de distribución, para la fase de pagarte una renta perpetua, no es nada recomendable. Para la fase de acumulación sí, porque estás ahí 20-30 años y a largo plazo esa revalorización del 6-7% anual lo más probable es que suceda, pero como veis no vale para la fase de distribución, no sirve para pagarte un sueldo a renta perpetua mensual. Bueno, seguramente os habréis sorprendido todos de ¡buah, qué desagradable esto, qué bajón! ¿Y qué podemos hacer entonces, Alejandro? ¿Qué estrategias hay? Pues vamos a probar otra estrategia muy famosa, la denominada 60 acciones 40 bonos, que ha sido muy famosa durante muchísimos años, como digo, que pinchó un poco en 2022, y vamos a ver cómo se hubiera comportado esta estrategia, que aparentemente está mejor diversificada y es más estable a lo largo del tiempo, para ver si esto hubiera funcionado. Entonces abrimos nuestra cartera 60 acciones, 40 bonos, aquí la tenemos. Vamos a editar nuestros datos, igual, nos jubilamos en el año 2000, todo igual, year to date yes, 500.000 de patrimonio, como antes, retiro de una cantidad fija de 2.000 euros, ajuste de inflación, retiro mensual, le damos a analizar, bajamos para abajo, lo ajustamos a la inflación y fijaos, empezamos con 500.000 euros y acabamos en junio de 2024, a día de hoy, tendríamos 95.000 euros. La cosa mejora, mantendríamos algo de patrimonio, pero fijaos que aquí hemos perdido más del 80% de nuestro patrimonio, con lo cual tampoco nos serviría del todo, porque una de las premisas básicas, la tercera en concreto, era preservar el capital inicial, preservar los 500.000 euros, independientemente de estar pagándonos 2.000 euros mensuales. Con lo cual, esta estrategia que aparentemente podría funcionar, 60 acciones, 40 bonos, tampoco nos sirve. Por cierto, si aún no lo has visto, te dejo por aquí, en una tarjeta, un vídeo donde te enseño una metodología con la que podrías conseguir entre un 13 y un 26% de rentabilidad media anual, dedicando solamente 10 minutos al mes. Un sistema de inversión, de trading de largo plazo, en el que operarás con ETFs y, lo dicho, te llevará nada más que 10 minutos al mes, así que échale un vistazo porque seguro que te interesa. Pero tranquilo, no está todo perdido, hay gente muchísimo más inteligente que nosotros que ya ha pensado en esto, que ya ha pensado en su jubilación y en pagarse un sueldo mensual y ha considerado estrategias de todo tipo hasta llegar a, por ejemplo, una de ellas, la Golden Butterfly. Hay muchas estrategias de este estilo, pero esta es una de las más populares y de las más efectivas para lo que queremos, conseguir esta renta perpetua manteniendo nuestro patrimonio. Bueno, ¿en qué consiste esta estrategia Golden Butterfly? Pues aquí la tenemos. Estamos aquí en la web Lazy Portfolios ETFs y aquí podemos ver en qué consiste, ¿vale? Tenemos que asignar un 20% de ese patrimonio a oro, un 20% a acciones americanas value, small cap value, ¿vale? De acciones de pequeña capitalización de carácter value, acciones de gran capitalización del mercado americano, otro 20%, deuda a corto plazo americana y deuda a largo plazo americana. Todo, cada activo un 20%, aquí son ejemplos de ETFs, y vamos a ver qué hubiera ocurrido con esta estrategia si la aplicamos para conseguir nuestros supuestos 2.000 euros al mes, manteniendo nuestros 500.000 al final del periodo. Vale, pues aquí tenemos nuestra cartera, ya la tenemos aquí creada. Igual nos vamos a poner el supuesto, 2.000 euros, year to date yes, 500.000, cash flows, una cantidad mensual de 2.000 euros. Le damos a analizar el portfolio y fijaos, nos hemos jubilado en el año 2000, vamos a ver qué ocurre, vemos que es creciente, lo ajustamos por inflación y vemos aquí que, bueno, tenemos aquí en torno a unos 400.000 euros a día de hoy, pero fijaos que son oscilaciones muy normales. Fijaos que tenemos 500.000, estamos ahí en 500 y pico, todo esto ajustado a inflación, baja a 400, sube un poquito, después sube aquí otro poquito, ahora estamos en la parte baja, pero fijaos que siempre ha respetado el canal. Ahora estamos en la parte baja del canal, pero lo más normal es que suba. Fijaos que aquí estamos ahora mismo con un capital de 400.000 euros, es una pérdida de 25% con respecto al inicial, pero son rangos normales. Fijaos aquí que tanto en subidas como en bajadas son rangos normales y que hemos mantenido todo nuestro patrimonio, la mayor parte de nuestro patrimonio, después del peor periodo que ha sucedido. Eso, si lo quitamos por ajuste de la inflación, vemos que ha crecido, ¿vale? Fijaos que estamos aquí en una tendencia alcista.
Y ahora vamos a hacer algo más interesante. Vamos a comparar, vamos a poner los tres portfolios. La opción de quedarnos en cash, la opción de invertir todo al SP500 o la renta variable americana y esta opción de la Wonder Butterfly. De hecho, nos vamos a editar portfolio, nos vamos a portfolio 2, metemos el benchmark y portfolio 3 metemos el cash. Le damos a analizar. Fijaos, aquí tenemos la diferencia. Aquí se ve muy bien. La línea azul, nuestro portfolio con la Wonder Butterfly, ¿vale? La tenemos aquí. La línea más gris es si hubiéramos mantenido en cash, en dinero. O sea, lo habría hecho mejor durante este periodo estar en dinero simplemente que estar en el SP500, que es la línea verde que fijaos que pierde la capacidad adquisitiva a un ritmo endiablado. Entonces, en conclusión, con esta estrategia, ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos tres cosas. Conseguir un sueldo mensual bruto de 2.000 euros brutos al mes, además revalorizándose a la inflación, es decir, que dentro de 10 años serán 2.700, etc, etc. La segunda cosa que conseguimos es preservar nuestro patrimonio, nuestros 500.000 euros, además también revalorizándose al ritmo de la inflación. Y la tercera cosa que conseguimos es dormir tranquilos, porque hemos visto el peor periodo reciente que se ha dado en la historia de los mercados financieros, que es la época de si nos hubiéramos jubilado en 2000 en adelante, comiéndonos dos crisis súper fuertes. Y aún así esta estrategia demuestra haber surfeado todos esos baches, todas esas grandes recesiones y habiéndonos permitido tener una jubilación plácida y tranquila como si no hubiera ido con nosotros esas crisis. Eso sí, quiero hacer tres disclaimers antes de acabar este vídeo. El primero de ellos es que, como sabéis, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El segundo es que esto no constituye ninguna recomendación de inversión, esto es simplemente a efectos educativos para que tengáis ideas de lo que pienso yo sobre este tipo de estrategias. Y el tercer disclaimer es que estos datos que hemos visto son para Estados Unidos. Esto puede variar según los activos en los que operéis, la inflación de vuestro país, la moneda y muchos otros factores. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Por favor, déjame en comentarios qué te ha parecido esta estrategia, esta comparativa. ¿Te lo esperabas? ¿Creías que era totalmente diferente? ¿Creías que probablemente la renta variable sería mucho mejor en este caso? Como ves, no es así. Siempre hay que tener una visión más abierta de todo lo que es los mercados financieros. No todo vale para todo, como hemos dicho. Probablemente la renta variable sea mejor para una fase de largo plazo de acumulación, pero para la fase de distribución no es la mejor opción porque la volatilidad asociada únicamente a poner todos los huevos en la misma cesta en la renta variable tiene muchísimo riesgo. Si lo que deseas es retirar mes a mes una parte de tu patrimonio para pagarte un sueldo. Así que, como digo siempre, si te ha gustado, por favor deja un buen like, déjame en comentarios qué te ha parecido el vídeo, este tipo de vídeo, dame ideas por aquí, que estaré encantado de leerte. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Y lo que os digo siempre, si quieres transicionar tu vida, estás en el canal adecuado. Transiciónate.